Un Ok. pocho milenario. Oh my goodness. Ok, bueno, ya podemos empezar. Desde que pase algo otra vez. ¿Aló? Ah, te escuchamos, dale, dale. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver complicaciones en cirugía de catarata. La clase voy a tratar de darla en una sola. Vamos a ver qué tal se da, si es posible. Bueno, lo primero que debemos es iniciar con saber qué es una complicación. No todo lo que nos pasa durante la cirugía o que sea algo malo, por decirlo así, va a ser siempre una complicación. Nosotros vamos a partir de que una complicación va a ser el efecto no deseado en el paciente que se da en el transcurso de una cirugía o de una operación. Pero realmente esta es una situación inesperada, es algo que nos pasa en el momento que nosotros no lo esperábamos, no pensábamos que iba a suceder, y eso es lo que realmente va a definir el hecho de si eso no es una complicación. ¿Por qué les digo esto? Porque van a existir situaciones donde sabemos que se pueden presentar ciertas cosas que las podemos interpretar como una complicación, pero que realmente no lo son, porque por ejemplo, en una catarata posterior o un irisflopy en un paciente que toma previamente Tansulón, o una en un paciente donde ya habíamos evidenciado en el momento de la evaluación que había facodenesis o es una catarata traumática, pues deberían ser situaciones inesperadas, por lo tanto no deberíamos considerarlas como complicaciones propiamente dichas, sino que son situaciones para las cuales deberíamos estar preparados porque se supone que las podemos prevenir y que las podemos predecir que van a pasar en ciertos casos especiales como lo vimos en la clase anterior. Entonces, desafortunadamente, pues sí, van a haber complicaciones y estas las vamos a dividir en complicaciones preoperatorias, complicaciones intraoperatorias y complicaciones postoperatorias. Ya vamos a ir definiendo, pero en líneas generales, las más frecuentes que pueden suceder dentro de las preoperatorias serían la perforación del globo ocular y la hemorragia perivulvar. En las intraoperatorias, quizás la más frecuente que puede suceder es la ruptura de la cápsula posterior, un endurecimiento repentino del ojo o una quemadura incisional, que nos estaría hablando de un ojo blando, como lo vamos a ver posteriormente. Y dentro de las postoperatorias pueden haber hipertensión ocular que sea refractaria al tratamiento o de difícil manejo, síndrome tóxico del segmento anterior o TAS, edemas maculares cistoideos, endoftalmitis y opacidad de la cápsula posterior, que pues es algo que ya se da más frecuentemente y que realmente no deberíamos considerarla como una complicación propiamente dicha, sino que es más como un resultado de ciertas situaciones que se presentan en la cirugía y que pueden ser inherentes incluso a la experiencia del cirujano. Entonces, las complicaciones preoperatorias, iniciamos con la perforación del globo ocular. Es una de las complicaciones más graves que están asociadas a la anestesia local. Y pues esta se va a definir o la vamos a presentar cuando se está realizando la inyección local de anestésico, que era muchísimo más frecuente o que es más frecuente en aquellos pacientes que, por ejemplo, son miopes magnus o que tienen ciertas condiciones en la órbita que nos pueden a que se pueda perforar el globo ocular. Por supuesto, un cirujano inexperto o un anestesiólogo inexperto pues va a tener muchas más posibilidades que presenten perforaciones mientras están haciendo la inyección. El signo principal de esta va a ser un dolor intenso y una resistencia a la inyección del anestésico por la presión que se ejerce en la órbita. La manera más fácil de prevenirla va a ser que una vez que hagamos la inyección con la aguja dentro o paralela a donde vamos a colocar, si la vamos a poner cantal o en el lugar donde se decida colocar, debemos pedirle al paciente que realice movimientos oculares para garantizar la integridad del globo ocular como tal. Si llegara a presentarse estos signos de dolor intenso y resistencia a la inyección, lo primero que tenemos que hacer es retirar la aguja de inmediato, pero cuidadosamente
y proceder a examinar el fondo de ojo, y en caso de que llegara a presentarse alguna perforación ocular, pues definitivamente estaría suspendido el procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar y debemos hacer la derivación al cirujano de retina para que el proceso de lo que es la perforación. La otra complicación preoperatoria que se puede presentar y es también inherente al procedimiento de la anestesia es la hemorragia perivulvar. Como bien hemos visto en otras clases, la hemorragia perivulvar la asociamos mucho más en aquellos casos donde se realizaba anestesia retrovulvar, pero se puede presentar en otras situaciones y también en otros tipos de anestesia como la anestesia perivulvar. Esta también se va a presentar con dolor y en estos casos se puede evidenciar bien como vemos en la foto o puede irse presentando durante el desarrollo de la cirugía, no precisamente en el momento que se está realizando, sino que puede ser que por lesión de un vaso en específico, un vaso de la órbita, poco a poco se vaya haciendo la hemorragia y que para el momento que a nosotros nos llegue al quirófano como tal, es que se va a empezar a desarrollar o que van a tener más claramente los síntomas. Esto también se puede presentar con dolor y por supuesto en el momento que la evidenciemos y que hagamos el diagnóstico, se debe suspender la cirugía ya que se van a producir mucho sangrado y pueden producirse complicaciones importantes durante la cirugía. Ya vamos a ver qué tipo de complicaciones se puede presentar. En general, en este momento vamos a evidenciar no solamente la hemorragia a nivel de lo que es la órbita y de la piel de los párpados, con el edema de los párpados, sino que también se va a evidenciar pérdida de la cámara anterior y pérdida del reflejo rojo en algunos casos. Entonces, esta hemorragia perivulvar va a ser uno de las causas de otra complicación que se puede presentar ya desde el punto de vista intraoperatorio, que es el endurecimiento repentino del ojo o el ojo duro. Este puede tener, las primeras condiciones se van a presentar de forma extraocular, que sería la hemorragia perivulvar, como les estoy comentando, o desde lo más simple, que sería la presión que se puede ejercer por el blefarostato. En el caso de las circunstancias o de las situaciones en que se producen de manera intraoculares, pueden ser por inyección brusca o por irrigación brusca de BCS, por un síndrome de bloqueo capsular o por una hemorragia coroidea que también la podemos diferenciar como en el caso de... En el caso de las circunstancias extraoculares, que vendría siendo la más común, la hemorragia perivulvar, este sangrado va a producir, se puede producir, como les venía diciendo, durante el desarrollo de la cirugía. La hemorragia va a ir presionando súbitamente sobre el globo ocular y esto va a generar un aumento de contextura o, bueno, que el ojo empieza a ponerse duro en el momento de la cirugía, presentando aplanamiento de la cámara anterior y esto va a ser uno de los principales signos que nosotros vamos a evidenciar. También puede empezar del iris, el iris empieza a salir por la incisión principal y se pierde completamente en la cámara anterior. En estos casos, lo principal es diagnosticarla y poder saber qué es lo que está sucediendo y que esa sea realmente la causa del endurecimiento del ojo. Lo segundo que tenemos que hacer es reformar la cámara anterior, volver a reponer el iris y en este caso cerrar de forma segura y herméticamente el ojo. Por supuesto, esto va a ser una condición que va a generar que se suspenda directamente la cirugía y que una vez que se resuelva la hemorragia perivulvar, entonces en ese caso sí podríamos seguir. Pero en estos casos lo primero que tenemos que hacer es cerrar el ojo y suspender la cirugía. Existen otras situaciones donde se puede realizar una cantetomía lateral para tratar de liberar la presión. Eso se haría ya con el equipo de cirugía plástica ocular. Eso nos permitiría liberar la presión del ojo y en muchos casos eso sería la solución más rápida para poder resolver este problema. Otro caso... Solimar, perdón, una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, no voy a esperar hasta que llegue el equipo de cirugía plástica ocular para... No, óyeme una cosa. A ver, ya vas a empezar con las complicaciones intraoperatorias. Sí, ya esta lámina... Ok. Ajá, le hago una pregunta al grupo. A ver, ¿a quién le gusta estar preso? ¿Quién quiere ir preso?
Yo quiero, Solimar, que tú me digas, Nadie. ok, nadie, ¿verdad? Ok, Solimar, yo quiero que tú me digas cómo hacer que yo no vaya preso. Bueno, obviamente, si en el momento que llega No, el no, paciente a cirugía, fíjate, el ojo ya está no, duro, no lo voy a recibir. O sea, ok, saco fíjate lo directamente al siguiente, paciente del fíjate, quirófano. ok, fíjate, este es el típico seminario residente. Causa, complicación. Y la realidad es que no. Las cosas no son así. Lo primero, ustedes son los responsables de lo que ocurra antes, durante y después. De manera que lo que hagan va a ser que ustedes se metan o no en un problema médico-legal. ¿Por qué? Porque las dos cosas que tocas hablar son médico-legales. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes aquí? Olvídate de la inyección tú no la vas a hacer, probablemente tú estás en el quirófano operando 15 casos y el anestesiólogo no te lo va a decir o no lo va a notar, y si lo nota, no te va a decir nada y te van a pasar el paciente. De manera aquí, o sea, en la mayoría de los casos, tú no vas a hacer el bloqueo, lo hace un anestesiólogo. Entonces, el mensaje primero que se tienen que llevar es, hay tres cosas que ustedes tienen que hacer o tienen que notar y parar de inmediatamente y no ponerle un dedo a ese ojo. Lo primero es la hipotensión extremadamente notable de un ojo normal. O sea, tú vas a operar, el paciente te llegó y de repente tú lo vas a agarrar con la punto 12 y tú ves que ese ojo está flojo, fofo, pocho. ¿Ok? La segunda es la ausencia de un reflejo rojo. El paciente lo dilataron, es un paciente que tú veías de 20/40, te lo ponen en el microscopio, no ves reflejo rojo, jurungaste, aparece el micro rojo. Mire, ese paciente tampoco lo toque. ¿Ok? Y cualquier indicio, sobre todo en esclera, de que haya una hemorragia externa. Estoy hablando de hemorragia conjuntival rara. A Una veces puede sangrar para quemosis afuera. importante. Como una quemosis, no sé, el primer caso. Entonces, esos pacientes, tú no le pones la mano encima, tú simplemente lo retiras, el anestesiólogo te va a decir qué bolas tienes tú, decir que lo perforaste, etcétera, etcétera. Dice, mira, doctor, yo no voy a tomar a ese paciente. Lo buscan, pueden meterse, es más, pueden utilizar un indirecto en el microscopio para ver si hay hemorragia, pero no toquen el paciente. Lo sacan, olvídense del bloqueo. Ustedes lo que tienen que notar es cualquier cosa rara. Pues las dos cosas principales son la hipotensión severa extrema, inexplicable, y la ausencia del reflejo rojo en un paciente que no lo tenía, o sea, que era una catarata normal. Entonces, el paciente ustedes lo sacan de quirófano y después se quedan a piña con el anestesiólogo porque se van a caer a piña, porque empiezan los problemas médico-legales. Fuiste tú, soy yo, usted me dijeron que lo bloqueara, etcétera, etcétera. Ojo, sobre todo con los pacientes miopes, tienen que informarle al anestesiólogo que es un paciente con una longitud axial de 30, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a el segundo caso, que es la hemorragia, no pueden esperar al equipo de cirugía plástica, probablemente no lo van a tener o no va a existir. Recuerden que ustedes no van a estar en la unidad oftalmológica de Caracas. No van a existir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero, tienen que ponerle hielo al paciente. Hielo, mandar a buscar hielo. Lo segundo, que tienen que quitarle el decúbito al paciente. El paciente no puede estar acostado porque eso empeora la hemorragia. El tercero, cantotomía lateral con manitol. Tienen que pasarle bolos de manitol al paciente y tienen que cortar el canto externo. No es difícil. Hacer una cantotomía es muy facilito porque ustedes con un crail, obviamente saben lo que es un crail, grueso, pinchan, machucan el canto externo, se va a quedar exagüe y le pegan el tijeretazo. Eso lo que va a hacer es simplemente liberarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas? La elongación del nervio óptico y la necrosis también del segmento anterior. O sea, todo lo vas a tener junto. De manera que olvídate de las causas, olvídate que si lo perfora, ustedes tienen que saber hacer eso, porque créanme que me ha pasado 200 veces. De hecho, una hemorragia que tuve con la doctora Mérola, el ojo se perdió. Con la doctora Mótola. El ojo se perdió. A pesar de que le hicimos cantotomía, el paciente no era mío, era de ella, pero yo estaba ahí. De manera que tienen que saberse todo eso paso a paso sin pensarlo. Porque el responsable, ustedes son los responsables, olvídense de la anestesia. Eso no es que vamos a llamar al departamento, no, ustedes van a estar solos, no es la unidad oftalmológica. Ustedes van a estar solos en un quirófano. Y cuando vaya al Ministerio Público a citarlos, porque les va a ocurrir en algún momento una situación del Ministerio Público, ustedes van a tener que explicar
porque usted no lo sabía. Yo sé que son cosas que asustan, pero el problema es que no lo sepan hacer. O que ustedes empiecen a operar a un paciente que perforaron, una vez Y que no ustedes se den abrieron ese cuenta. ojo, ya la responsabilidad es de ustedes. Entonces, por eso, esa es la complicación, no ir preso, porque las dos no dependen de ustedes, ¿ok? Dependen de una tercera persona, que es el anestesiólogo, que es tu panita, hasta, te repito, que llega a la situación del Ministerio Público, que ya no va a ser más tu pana. La doctora Solimar me dijo que no, que es perfecto, que ella se encarga. No. Y al fin y al cabo ustedes son los responsables, van a ir presos los dos. Entonces, obviamente, como digo yo, dramatización en aras para efecto. Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, olvídense de la paja loca de que si se perfora, que si el movimiento del ojo, porque ustedes no están bloqueando al paciente. Entonces, ante cualquier duda, por más estúpida que sea, no le pongan un dedo al paciente. Ustedes lo retiran de la camilla, se lo anuncian a la instrumentista, porque el instrumentista va a ir a declarar también al Ministerio Público. La van a llamar a declarar. Entonces, todo lo tienen que anunciar en voz alta. Se lo anuncia al paciente, mire, vamos a retirarlo, vamos a evaluar al paciente de manera que lo está oyendo, estamos todos de acuerdo, y para afuera. ¿Capish? ¿Capish? ¿Me están escuchando? Capish. Todos, Sí. métanse eso en la Sí, cabeza. ¿Ok? Igual lo de la cantotomía, es una tontería hacer cantotomía. Si funciona o no funciona, no importa, pero ustedes la hicieron. Entonces, hielo, quitar el decúbito, manitol y cantotomía. Y a salir corriendo para tratar de descomprimir, y ahí sí puedes llamar a Mixi, a Elia, al departamento que tú quieras. Pero si tú no la hiciste y el ojo se pierde, no importa que la hagas mal, ojo, pero lo importante es que hiciste lo que O sea, tenías es que más hacer. por fines médico-legales que por tratar de salvar el ojo, dice usted. O sea, hacerla más No, por fines médico-legales. mira, con esas cuatro medidas casi siempre salen. O sea, hielo, manitol, veamos unas siglas, ¿no? Hielo, manitol, HM, ¿qué más? Cantotomía, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Hielo, decúbito, cantotomía, Ya son tres. manitol y manitol. Elia. Okay. Pues les va a ocurrir, eso va a pasar. Son cosas que les van a pasar y la perforación les va a pasar. Uf, yo he tenido por lo menos 4 o 5 que me acuerde. O sea, que eso es algo que ¡Qué ustedes se van... miedo! Bueno, por eso. Pero les repito, si ustedes no tocan al paciente y lo informan y lo hacen y hablan de la manera más cordial con el anestesiólogo, mira, yo creo que eso está pasando aquí. Ojo, yo no es que esté diciendo que el anestesiólogo se convierta en su enemigo, ni mucho menos. Pero no sean, o sea, sean claros, mire, yo creo que está pasando algo, no hay reflejo rojo, me parece que hay sangre dentro del ojo, vamos a llamar al retinólogo, o sea, tú lo confortas, tampoco que vas a atacar al anestesiólogo, porque en teoría, pero si ustedes abren el ojo, créanme que probablemente el anestesiólogo va a decir, mira, eso aunque después lo compruebe, pero tú no debiste haber abierto el ojo. ¿Okay? Eso es importantísimo. Ok, quería que quedara eso aparte, Claro. porque ya son cosas que no dependen de uno. Recuerden que lo que yo quiero es que aprendan a resolver los rollos, no que sepan la causa, cuáles son la parte teórica, sino cuando les toca estar sentados operando y decir, coño, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Bueno, dale, Okay. continúa ahora con las intraoperatorias. Bueno, dentro de las causas intraoculares, la más sencilla sería la inyección brusca de BCS, que eso lo podemos, o sea, puede pasar por una inyección brusca de BCS tanto en el momento de la hidrodisección como por una irrigación muy alta que vaya a hidratar el vitrio y eso produzca un ojo duro. El otro es el síndrome de bloqueo capsular, que como lo hemos visto en otras oportunidades, en otros seminarios, se va a producir por una hidrodisección muy brusca en presencia de una rexis muy pequeña o de un núcleo muy grande o muy duro que vaya a producir el bloqueo de la cápsula anterior una vez que hemos pasado la onda de la hidrodisección. En estos casos lo más sencillo o lo que va a resolver más rápido el caso va a ser empujar el núcleo hacia atrás. Eso va a permitir que se libere la presión y que el líquido vuelva a fluir hacia la parte de la cámara anterior y eso
va a generar que se disminuya o se solucione el bloqueo capsular anterior. La otra causa es la hemorragia coroidea, y en este punto sí tenemos que saber definir lo que es la hemorragia coroidea del síndrome de misdirection, que sería la otra causa intraocular que nos va a producir o que se va a presentar con un ojo duro en el momento de la cirugía. La hemorragia coroidea es probablemente una de las complicaciones intraoperatorias más devastadoras y más importantes que nosotros podemos tener. En este momento se va a producir un ojo súbitamente duro que pierde la cámara anterior, que va a prolaxarse el iris y que en algunos casos se puede presentar con una disminución muy importante del reflejo rojo que debemos evidenciar. Entonces, si ya estamos pensando, lo más importante es establecer el diagnóstico, evaluando el fondo de ojo, y si evidenciamos la hemorragia, en este punto debemos cerrar el ojo, dejarlo lo más herméticamente posible y esperar, como quien dice, lo mejor, colocando un tratamiento importante con corticoides, con esteroides y antiinflamatorios para tratar de recuperar, y en unos días volver a evaluar el ojo, pero en suspender la cirugía desde que hacemos el diagnóstico. Por otra parte está el síndrome de misdirection, que en este caso la diferencia principal con la hemorragia coroidea es que, a pesar de que ambos van a tener el ojo duro, la hemorragia coroidea en muchos casos puede presentar dolor, puede generar presión y el paciente puede quejarse. El síndrome de misdirection no va a producir dolor, entonces esta es una de las causas más importantes o de una de las diferencias más importantes entre los dos. En el síndrome de misdirection, ¿qué es lo que sucede? Que va a pasar líquido, bien sea a través de, puede producirse a través de una ruptura o a través del paso, a través de la zónula del líquido que va a hidratar el vítreo. Y eso va a producir un cambio en la dirección del líquido, que va a producir el aumento de la presión intraocular. En estos casos, ¿qué es lo que debemos hacer? Confirmarlo y hacer la diferencia entre la hemorragia coroidea y el síndrome de misdirection. Si evaluamos el fondo de ojo y no vemos ningún tipo de hemorragia, entonces podemos pensar que lo que está pasando es una mala dirección de este líquido dentro del ojo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Colocar manitol en una irrigación o en un goteo más o menos lento para ayudar a deshidratar lo que está generando la presión, y con esto en muchos casos se puede resolver y se puede continuar la cirugía. Entonces esas son las dificultades o las diferencias más importantes en estas dos complicaciones. Es que en la hemorragia coroidea definitivamente debemos cancelar y debemos parar la cirugía, y en el síndrome de misdirection, si aplicamos el goteo de manitol lo más efectivamente posible, si todo se normaliza y vuelve a tenemos los compartimientos otra vez bien formados, podemos continuar y podemos conseguir continuar con la cirugía. La otra causa, la otra complicación intraoperatoria que podemos tener, ya el doctor lo dijo, es un ojo hipotónico por cualquier otra causa, que puede ser por perforación, y un ojo que sea blando o hipotónico, pero en este caso sería al final de la cirugía, que es el caso de la quemadura incisional. Como todos sabemos, las quemaduras incisionales se van a producir en cataratas, que son túneles de incisión muy tan rápido. Que esto dice que se está acabando. Si no, Sí, le faltan 10 minutos. Bueno, debe ser porque tuvimos problemas para empezar. Bueno, cualquier cosa creo otra. Bueno, la quemadura incisional, entonces se va a producir en cataratas muy duras, con túneles muy largos, en donde la irrigación del TIC de Faco se ve comprometido. Entonces, en estos casos donde hay un alto uso de energía, es cuando se va a producir la quemadura incisional. Nosotros vamos a poder desarrollar la facomulsificación sin ningún tipo de problema durante este momento, pero el problema se va a cerrar cuando estemos finalizando la cirugía, que la incisión no va a permitir que haya un cierre valvulado de la misma y va a empezar a fugar líquido por ahí, eso no va a producir una jugada. Entonces, en estos casos lo que debemos hacer es cerrar el ojo, puede ser con unas suturas cruzadas o suturas continuas, sin necesidad o sin querer que las bordes de la incisión se coacten perfectamente, porque en muchos casos lo que queremos es que de manera desesperada, tratando de cerrar el ojo, creamos lo que le llaman la boca de pescado,
que es que esos bordes de esa incisión no van a cerrar adecuadamente y por ahí igualito van a seguir perdiendo líquido y cuando llegue el momento de la cicatrización, pues ese tejido cicatrizal va a quedar ahí, eso va a generar dificultades y va a crear una mala cicatrización que al final no nos va a servir tampoco para poder, va a generar actos de astigmatismo y el paciente igualito va a estar inconforme. Entonces, esto sería la otra condición, que sería una complicación intraoperatoria que podemos solucionar simplemente con la sutura de... No sé si aquí quiere hacer un espacio, Doc, porque viene la ruptura de la cápsula y ahí sí me voy a detener un poquito más. O si creo de Sí, una otra reunión. Pues. bueno, no, a ver, lo que mencionaste con respecto a al misdirectional, el misdirectional casi siempre ocurre, sobre todo en equipos que tienen presión positiva y estás trabajando con incisiones muy tight. O sea, tú, por ejemplo, el Constellation es el típico equipo que te puede dar un misdirectional, sobre todo no tanto en la etapa de FACO, sino cuando estás trabajando con las buratos, y las buratos están muy, muy ajustadas, el líquido se te empieza a ir hacia el vitrio, lo diseca o lo hidrata, y al final prácticamente no puedes poner el lente. Recuerden que lo primero que ustedes tienen que hacer es eliminar el decúbito. Una vez que ustedes eliminan, o sea, sobre todo la importancia del retorno venoso, lo eliminan, o todo lo que es la circulación hacia la cabeza, etcétera, prácticamente el ojo se deshidrata mucho más rápido que si dejan el paciente acostado. De hecho, cuando tú tienes un misdirectional y al final, yo he tenido pacientes en que he tenido prácticamente que suturar las paracentesis, con simplemente poner al paciente sentado, o sea, quitarle el decúbito, al bajar un poquito lo que es vamos a decir, la irrigación, irrigación superior, endocrina, como le quieran llamar, tiene un efecto obviamente deshidratante del vitrio. El manitol obviamente te va a ayudar, pero créanme que si no tienen manitol a la mano, con solo sentar al paciente y dejarlo unos 10-15 minutos sentado, el vitrio se deshidrata bastante rápido. Con respecto a las quemaduras, bueno, obviamente la hemorragia coroidea, ni hablar, eso simplemente cerrar y rezar y más nada y explicar solo al paciente que es estadística. Con respecto a las quemaduras, sí tiene que estar pendiente porque la causa principal, aparte del túnel largo, es la incisión muy apretada. Cuando tienen incisiones muy, muy apretadas, ahorita con el torsional, el torsional de alguna manera no genera tanto calor como el lineal, como el ultrasonido lineal, pero si tienen incisiones muy apretadas, van a tener en algún momento quemadura corneal. Yo a veces les recomiendo, sobre todo si son cuchilletes de metal que están siendo utilizados, recuerden que el cuchillete de metal va perdiendo lateralmente tamaño porque ustedes lo van mellando lateral, y si el cuchillete es 2.2, después de 4 o 5 usos va a ser 2.195, va a perder unas 5 o 6 micrones y va a ser un poquito más pequeño. Y créanme que esa diferencia puede hacer que coarte la irrigación y se queme la incisión. Ahí no hay mayor cosa que hacer. Olvídense, eso se salcocha, y de hecho esa imagen blanca que ustedes ven, eso es literalmente proteína salcochada, por decirle algún término. Es tremendamente difícil de manejar. Yo he tenido que poner en incisiones de 2.5 milímetros, 5 o 6 puntos. Estoy hablando de 5 o 6 puntos en una incisión de 2.2 o 2.4. Porque se forma un túnel. Es lo que llaman la famosa boca de pescado. O sea, ya no es una incisión coartarte plana, sino es un túnel, y cerrar un túnel es tremendamente difícil. Pongan puntos, van a estar por lo menos 15 minutos poniendo sutura. Ponen una, ponen la otra, ponen la otra, ponen la otra, y simplemente hasta que ustedes vean que no salen más en medio, ya están, por lo menos están induciendo por lo menos unos 6, 8 como mínimo dioptrías de astigmatismo, que después ustedes van a tener que explicarle al paciente, y ponerle siempre un lente de contacto. Pero ahí la mejor, obviamente, medida es evitarlo, ¿ok? Porque una vez que ocurre, simplemente es cuestión de, como digo yo, corte y costura, o sea, sutura, 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 hasta que cierre. Y ustedes no se imaginan la cantidad de puntos que ustedes van a necesitar para que no fugue, ¿ok? O sea, que eso es paciencia. Si tienen un lente multifocal y la quemadura no es muy grande, no importa, ustedes pueden poner el lente multifocal, le hablan al paciente del astigmatismo y después me lo mandan a mí para hacer una PRK para quitar el astigmatismo, le hacen unas límbicas. Pero si es una quemadura muy dura, piensen en la posibilidad de cambiar el lente si el paciente
no es muy picky, pues, o sea, simplemente le dicen, mira, y si tienen obviamente la opción de poner otro lente, porque después el manejo del astigmatismo va a tener que esperar por lo menos, no mínimo de 6 meses antes que lo puedan mandar para el refractivo, a quitarle las 3 o 4 dioptrías que por lo menos le va a quedar. Que se pueden quitar, ojo, eso no es el fin del mundo, yo he tenido por lo menos unas 4 o 5 quemaduras corneales en mi carrera, y al final todas han estado bien. Pero casi todas han necesitado o una PRK o hacer una límbica. Si el paciente queda con menos de 2, bueno, le mandan los lentes, pero puede quedar con bastante astigmatismo, ¿ok? Dale, continúa con... Ok. Si tiene algún Quedan 3 comentario minutos, también. entonces voy Mira, a crear otro. Solimar, escúchame. Descubrimos que si cierras esta Ujú. sesión y la vuelves a abrir con el mismo link que nos mandaste, se puede abrir sin problema, pero la tienes que cerrar tú Ajá. o la tiene que cerrar el host. Bueno, Entonces vamos a salirnos y volvemos a entrar al mismo link. bueno, ¿Ok? creo que eres tú, ¿no? Sí, por eso. Tú no eres tú. No, Bueno, ciérralo, pues. sí, soy yo. O sea, nos volvemos.